Advertencia. El siguiente relato presenta descripciones y archivos de época que pueden ser fuertes para algunos espectadores. Se recomienda discreción. En 1937, durante solo 42 días y en una sola ciudad, fueron asesinadas más personas que en Hiroshima al momento del impacto de la bomba atómica. Esa ciudad era Nankín, la capital de China. Ahí, el ejército imperial japonés utilizó todos los métodos disponibles de la época: bayonetas, fusiles, espadas y fuego. Las mujeres fueron violadas en los hogares donde se escondían sin distinción de edad, y los prisioneros eran atados con las manos en la espalda y arrojados al río. Mientras tanto, dos oficiales japoneses competían en la portada del diario más leído de Tokio por ver quién decapitaba primero a 100 chinos con una espada. Cuando empataron en 100, subieron la apuesta a 150. Y si bien esto fue cubierto por la prensa internacional, no sirvió de nada, ya que las potencias del momento estaban mirando a Berlín, donde había un austríaco con bigote que estaba cerca de empezar su propia guerra. Esta historia empieza en realidad en 1853, cuando una flota de buques de guerra estadounidenses entró en la bahía de Tokio y rompió a cañonazos un aislamiento que Japón llevaba sosteniendo durante más de 2 siglos. Hasta ese momento, Japón era una sociedad feudal y cerrada. Tenía emperador, pero el poder real lo ejercían unos señores guerreros, los samuráis, que habían decidido hace siglos que el resto del mundo era un problema. Cuando los buques estadounidenses los obligaron a abrirse, los japoneses sacaron una conclusión brutal: o se modernizaban rápido o terminaban como China, dividida y humillada por las potencias europeas. Eligieron la primera opción. Lo que vino después fue una transformación sin precedentes. En menos de 40 años, Japón pasó de ser un país de campesinos con espadas a una potencia industrial con acorazados, ferrocarriles y un ejército moderno. Lo hicieron deliberadamente, con un programa de Estado y con un lema que resume muy bien la mentalidad de la época: país rico, ejército fuerte. Lo que nadie esperaba era la velocidad con la que ese ejército fuerte iba a salir a probarse. En 1894, Japón le declaró la guerra a China. La ganó en menos de un año y se quedó con Taiwán como botín. 10 años después, en 1905, hace algo todavía más espectacular: derrota a Rusia en una guerra naval. Era la primera vez en la historia moderna que un país asiático le ganaba militarmente a una potencia europea. En 1910, Japón anexa Corea sin disparar un solo tiro. El imperio se iba armando y cada generación tenía una guerra ganada. Junto con las victorias militares, apareció una idea que iba a justificar todo lo que vendría después. En japonés se llama Hakko Ichiu y se traduce más o menos como los 8 rincones del mundo bajo un solo techo. La idea es simple: Asia tiene que estar unida y el techo que la une tiene que ser Japón. La frase era presentada como antigua, casi religiosa o sacada de los textos clásicos, pero la verdad es que era un invento del siglo XX, redactado para darle un aura espiritual a un proyecto puramente expansionista. Y acá es donde la historia empieza a torcerse, porque para fines de los años 20, Japón tenía un problema. El ejército ya no le obedecía al gobierno civil. Los oficiales jóvenes habían empezado a creer que los políticos eran corruptos, débiles y que estaban traicionando el destino imperial del país. La crisis económica de 1929, que en Japón pegó muy fuerte, terminó de convencerlos. La solución, decían, era expandirse hacia el continente y conseguir territorio, recursos y mercados. En septiembre de 1931, y sin pedir permiso al gobierno de Tokio, un grupo de oficiales del ejército japonés que estaba destacado en Manchuria, al norte de China, voló un tramo del ferrocarril, le echó la culpa a unos guerrilleros chinos imaginarios y usó el supuesto atentado como excusa para invadir toda la región. En cuestión de meses, Manchuria dejó de ser China y se convirtió en un estado títere llamado Manchukuo. La Sociedad de las Naciones, que era el organismo internacional de la época, mandó una comisión a investigar y publicó un informe condenando la invasión. La respuesta de Japón fue directamente salirse de la sociedad. 5 años después, el ejército terminó de tomar el país por dentro. En febrero de 1936, oficiales jóvenes intentaron un golpe de estado en Tokio. 1.400 soldados, 3 ministros asesinados y el primer ministro que se salvó de milagro por esconderse en un placard. El golpe falló, pero después del golpe el equilibrio se rompió. Ningún gobierno civil japonés iba a animarse a contradecir al ejército nunca más. Así, la doctrina militar pasó a ser política de Estado.
Y mientras todo esto pasaba en Japón, en China pasaba otra cosa. Y esto es importante porque sin entender cómo estaba China en los años 30, no se entiende por qué la invasión japonesa fue tan devastadora. China oficialmente era una república. Tenía un gobierno central en Nankín encabezado por un general llamado Chiang Kai-shek, que dirigía el Partido Nacionalista. Pero la palabra central era una exageración. Chiang controlaba en realidad menos del 10% del territorio. El resto estaba en manos de señores de la guerra regionales, caudillos militares con sus propios ejércitos privados que cobraban impuestos, acuñaban moneda y obedecían a Chiang solo cuando les convenía. Además, en una zona montañosa del centro del país había un partido comunista creciendo rápido, comandado por un campesino convertido en intelectual llamado Mao Zedong. Chiang Kai-shek estaba más preocupado por los comunistas que por los japoneses. Durante años los persiguió militarmente hasta que en 1934 los obligó a hacer una retirada épica de 6.000 kilómetros a pie por el interior de China, la famosa Larga Marcha, que si bien mató al 80% de los que la empezaron, terminó convirtiendo a Mao en líder indiscutido del comunismo chino. En diciembre de 1936, uno de los propios generales secuestró a Chiang durante 2 semanas para obligarlo a firmar una alianza con los comunistas y enfrentar juntos a Japón. Chiang firmó, pero ya era tarde para preparar al país. Para 1937, entonces, los dos países estaban en posiciones opuestas. Japón era una potencia industrial y militar gobernada por el ejército, con una ideología de expansión continental, una década de victorias militares fáciles y la convicción de que Asia tenía que estar bajo su techo. China, por su parte, era un país enorme, dividido, recién saliendo de su propia guerra civil interna y dirigido por un gobierno débil que recién había aceptado, casi que a la fuerza, que el enemigo principal estaba fuera y no dentro de su territorio. Lo único que faltaba para que todo estallara era una chispa, y esa chispa iba a ser un soldado desaparecido. La noche del 7 de julio de 1937, una compañía del ejército japonés que estaba haciendo maniobras nocturnas a las afueras de Pekín pasó lista al final del ejercicio y descubrió que le faltaba un soldado. Automáticamente, los oficiales japoneses decidieron que el soldado había sido secuestrado por tropas chinas que estaban estacionadas cerca de un puente histórico que en Occidente se conoce como el Puente de Marco Polo, y exigieron registrar el cuartel chino para encontrarlo. Los chinos se negaron y empezaron los disparos. Cuando salió el sol, el soldado japonés ya había aparecido. Había estado todo ese tiempo en una letrina sin enterarse de todo lo que había ocasionado. China decidió no dejar pasar lo ocurrido, y al poco tiempo, el gobierno de Chiang Kai-shek movilizó sus mejores tropas. Japón, que había planeado una operación rápida para castigar a Pekín, se encontró de repente metido en una guerra total, una guerra que además nunca declaró formalmente. Hasta el final, los documentos oficiales japoneses se referían a Nankín, a Shanghái y al resto de China como un incidente. El primer choque grande ocurrió en Shanghái. Era la joya económica de China. Tenía rascacielos, tranvías, casinos, grandes puertos, una concesión francesa, una británica, fábricas, bancos y 3 millones de habitantes. Y Chiang Kai-shek decidió que ahí, en una ciudad llena de testigos extranjeros, era donde iba a darse la batalla decisiva contra los japoneses. La idea era simple: si el mundo veía a China resistir, alguien iba a tener que ayudarla. La batalla empezó el 13 de agosto y duró 3 meses y medio. 3 meses y medio de combate urbano calle por calle, con la artillería japonesa bombardeando barrios enteros y los cuerpos amontonándose en las veredas. La cifra final, cerca de 200.000 soldados chinos muertos y entre 40.000 y 50.000 japoneses. Shanghái cayó en noviembre, pero a un costo que Japón no tenía previsto. Shanghai has fallen to Japan. Before the final terrific onslaught of Japan's mechanized army, China is forced to withdraw beyond the Suchao Creek, and Japan's army commander controls all the native sections of the world's 6th largest city. These pictures show the final street-to-street and hand-to-hand battle, the house-to-house advance behind a smoke screen, with tanks snorting ahead through the narrow streets. Y es que Japón había planeado quebrar a China en 6 semanas. 3 meses después, seguía empantanado en una sola ciudad. Sus generales estaban furiosos y sus soldados, muchos de ellos reservistas mal alimentados y mal pagados, que habían visto morir a la mitad de su unidad bajo el bombardeo chino, estaban exhaustos y resentidos. La rabia que se acumuló durante estos 3 meses no se evaporó cuando cayó Shanghái. Iba a decantar en la próxima ciudad. Esa siguiente ciudad era la capital.
Los oficiales del ejército japonés, sin pedir autorización al gobierno civil de Tokio, que prefería negociar, decidieron por su cuenta marchar sobre Nankín. Y el camino entre esa ciudad y Shanghái se convirtió durante todo noviembre en un anticipo de lo que vendría después. Pueblos enteros incendiados, aldeas saqueadas y cuerpos de campesinos abandonados en los arrozales. Para los primeros días de diciembre, el ejército imperial estaba a las puertas de la capital china, y la capital, mientras tanto, se estaba vaciando. Nankín, para ese momento, era una ciudad amurallada con casi 1 millón de habitantes. Era la capital del país, el lugar donde estaban los ministerios, las embajadas, las grandes universidades, los principales hospitales y los archivos imperiales que China había acumulado durante siglos. Y todos en esa ciudad sabían lo que se venía. Lo que pasó durante esas semanas previas fue casi un éxodo bíblico. Los que tenían dinero o contactos huyeron hacia el oeste, río arriba, a la nueva capital provisional que el gobierno había anunciado en una ciudad llamada Wuhan. Los que no tenían nada se quedaron, porque irse implicaba un dinero que simplemente no tenían. Así, la población se redujo en un mes de 1 millón a unos 250.000 habitantes. Los que se quedaron eran, sobre todo, los más pobres. El 7 de diciembre, antes del amanecer, el propio Chiang Kai-shek se subió a un avión privado con su esposa y se fue. Antes de irse, le pasó la defensa de la ciudad a un general llamado Tang Sheng-chi. Le encargó 100.000 hombres, la mayoría reservistas verdes, sin entrenamiento real y reclutados a la fuerza días atrás, y le pidió que defendiera la capital hasta el último hombre. Tang prometió que así lo haría, en un discurso público transmitido por radio. Pero entre los habitantes que se quedaron había un puñado de extranjeros, empresarios, médicos, profesores universitarios y misioneros que habían vivido en Nankín durante años. Hablaban chino, tenían familias chinas y cuando los demás extranjeros salieron corriendo, ellos decidieron quedarse. Este grupo creó un comité internacional y declaró sobre el papel una zona de seguridad. Eran 4 kilómetros cuadrados en el oeste de la ciudad, donde se concentraban las embajadas, una universidad, un par de hospitales y la mayoría de las casas de los extranjeros. La idea era convertirla en un refugio civil, neutral y fuera de combate. Y la persona que se puso al frente del comité era un alemán de 55 años, vendedor de equipos eléctricos de Siemens y miembro del partido nazi. Se llamaba John Rabe, pero a Rabe le vamos a dedicar más tiempo un poco más adelante. Por ahora, alcanza con saber que entre el 22 de noviembre y el 12 de diciembre, este comité armó refugios para 250.000 personas. La noche del 12 de diciembre, mientras los japoneses bombardeaban las puertas de la muralla con artillería pesada, el general Tang Sheng-chi recibió una llamada de Chiang Kai-shek desde Wuhan, ordenándole que se retirara. Tang aceptó la orden de inmediato y salió de la ciudad esa misma noche por una puerta al norte que todavía no estaba bloqueada por los japoneses. Lo hizo sin avisarle a ninguno de sus soldados. Ellos, cuando se enteraron de que sus oficiales habían huido, intentaron seguirlos por la misma puerta del norte, pero al amontonarse miles de personas en una salida estrecha, la fuga se convirtió en una matanza por aplastamiento. Cientos murieron pisoteados antes de poder cruzar, mientras otros se tiraban al río Yangtze sin saber nadar. Los que no llegaron a tiempo terminaron rendidos al ejército japonés que entraba por las 4 puertas restantes. Era la noche del 13 de diciembre de 1937 y empezaban las 6 semanas más oscuras de la historia china del siglo XX. Lo primero que hicieron los soldados japoneses al entrar a la ciudad fue ejecutar a los prisioneros. Primero separaron a los hombres jóvenes, ya sean soldados rendidos o civiles que parecían soldados, los ataron de manos a la espalda con cordel y los marcharon hacia las orillas del río Yangtze. Una vez ahí, los fusilaron desde atrás y dejaron los cuerpos caer al agua. Las orillas del río durante las semanas siguientes estaban tapizadas de cadáveres. Las ejecuciones masivas no eran espontáneas, eran sistemáticas. Pelotones enteros del ejército imperial habían recibido la orden de limpiar a los prisioneros y se turnaban para hacerlo. En total, fueron asesinados a las orillas del río más de 50.000 hombres. La mayoría no eran soldados, sino trabajadores, estudiantes, comerciantes o
o campesinos refugiados. La regla durante esos días era que cualquier varón joven era automáticamente sospechoso. Muchos fueron enterrados vivos o hasta despedazados por perros. Luego, el ejército japonés se desplegó casa por casa y empezaron las violaciones. Las cifras que estableció después el Tribunal Militar de Tokio hablan de 20.000 violaciones documentadas en 6 semanas. Las estimaciones académicas más amplias suben hasta 80.000. Para tomar dimensión, 80.000 violaciones en 6 semanas son casi 2.000 violaciones por día en una sola ciudad, sin distinción de edad. Las víctimas documentadas iban desde niñas de 11 años hasta abuelas de 70. Los soldados entraban a las casas, separaban a las mujeres del resto de la familia, las violaban en grupo y muchas veces las mataban después. Hay testimonios de embarazadas siendo abiertas al medio con una bayoneta y a los hombres que intentaban defenderlas, padres, maridos o hijos, los mataban en el momento. Luego de arrasar y saquear barrios enteros, el ejército japonés los prendía fuego para no dejar rastro. Para fines de diciembre, se estima que 1/3 de la ciudad estaba destruida por el fuego. Pero hay un detalle de esas semanas que todavía hoy parece sacado de una película. El diario más leído de Tokio, llamado Tokyo Nichi Shimbun, mandó un equipo de corresponsales con el ejército japonés para cubrir la marcha hacia Nankín. Entre los oficiales que cubrían encontraron a 2 subtenientes, Toshiaki Mukai y Tsuyoshi Noda. La competencia consistía en ver quién decapitaba primero a 100 personas usando solamente una espada. El diario empezó a cubrirla como si fuera una crónica deportiva. Cuando los 2 oficiales habían empatado en 100, decidieron subir la apuesta a 150. Hay un debate académico actual sobre si la competencia fue real o si fue un invento sensacionalista del propio diario para vender más ejemplares. Lo que no está en duda es que esos 2 oficiales mataron a montones de personas con una espada en esos días. El 17 de diciembre, 4 días después de la caída, el ejército organizó una ceremonia oficial de victoria para mostrar al mundo que la ciudad había sido tomada con honor. Los noticieros japoneses mostraban a los soldados desfilando ordenadamente y al general en jefe, un sinófilo enfermo de tuberculosis llamado Iwane Matsui, que había estado en cama durante toda la captura, saludando frente a la bandera. A 3 cuadras de la ceremonia, las violaciones y las ejecuciones seguían en pleno desarrollo. Matsui se enteraría una semana después, cuando ya era demasiado tarde. Las semanas siguientes, hasta fines de febrero, fueron de violencia más dispersa pero no menor. Las cifras totales que estableció el Tribunal Militar de Tokio fueron más de 200.000 muertos. La cifra oficial china, la que hoy está grabada en una pared del memorial de Nankín, es de 300.000. Las estimaciones académicas occidentales se mueven entre 100.000 y 300.000. La discrepancia, como pasa con todas las masacres, depende de qué se cuente. ¿Solo civiles o también prisioneros militares? ¿Solo dentro de la muralla o también en los pueblos cercanos? Como siempre, es intentar reducir un hecho atroz a una discusión numérica. A fines de enero, cuando el ejército japonés finalmente restableció el orden y obligó a los refugiados a volver a sus casas, abrió en las afueras de Nankín una primera estación de consuelo. Era un edificio de un piso donde el ejército había encerrado unas 20 mujeres jóvenes, chinas y coreanas, para los soldados japoneses. La idea, según los oficiales, era reducir las violaciones callejeras y mejorar la disciplina. Lo que en realidad estaban haciendo era institucionalizar el crimen. En los años siguientes, ese modelo de estación de consuelo se replicaría por toda Asia. Para fines de enero de 1938, lo peor había terminado. La ciudad seguía en pie, pero 1/3 estaba en ruinas. Quedaban unos 100.000 sobrevivientes ahí, refugiados todavía en la zona de seguridad o intentando reconstruir lo que tenían. Y los héroes que dejó la masacre de Nankín son 3 personas que ningún guionista habría puesto juntos en un mismo lugar: un alemán nazi, una misionera estadounidense y un pastor protestante. Los 3 extranjeros, los 3 civiles y los 3, durante esas 6 semanas, hicieron más por los chinos de Nankín que cualquier ejército. Uno es el ya mencionado John Rabe, un alemán que había vivido 30 años en China y que trabajaba como representante comercial de Siemens. En 1934, y como muchos alemanes que vivían en el extranjero por entonces, se afilió al partido nazi. Lo hizo por conveniencia profesional. El partido le daba beneficios laborales y, sobre todo, le daba peso en la comunidad alemana. Cuando llegaron los japoneses a Nankín, Rabe se dio cuenta de que el brazalete con una esvástica que tenía en el brazo izquierdo era paradójicamente un escudo.
Japón y Alemania eran aliados. Para los soldados japoneses, ver una esvástica equivalía a ver una bandera amiga. Y Rabe usó esa simbología para poder detener a soldados japoneses que iban a violar mujeres, para sacar familias de casas que estaban por ser incendiadas y para esconder soldados chinos rendidos en su propio jardín. Cabe destacar que incluso Rabe le escribió una carta personal a Adolf Hitler pidiéndole que usara su influencia con el gobierno japonés para frenar la masacre, pero esa carta nunca llegó a destino. Mientras tanto, una mujer de 51 años hacía algo parecido en un campus universitario. Se llamaba Minnie Botrin, era de Illinois y había llegado a China 20 años antes como misionera y dirigía Gingling, la primera universidad para mujeres del país. Cuando entraron los japoneses, Botrin abrió las puertas del campus y dejó pasar a todas las mujeres y niñas que pudieran caber adentro. Para fines de diciembre, tenía 10.000 refugiadas durmiendo en las aulas. Botrin pasó las 6 semanas siguientes haciendo lo único que podía hacer: estar en la puerta. Cada vez que un grupo de soldados japoneses se acercaba al campus a buscar mujeres, Botrin salía a recibirlos. Discutía con ellos y les mostraba su pasaporte estadounidense. A veces los convencía y a veces no. Y si se llevaban a alguna niña, lo anotaba en un diario con la hora exacta y con la descripción lo más detallada posible de los oficiales que las habían sacado. El tercer protagonista de esta historia se llamaba John McGee. Era pastor episcopal estadounidense, vivía en Nankín hace décadas y tenía un hobby que durante esas 6 semanas se volvió el archivo más importante del crimen. Era cineasta amateur. Tenía una cámara de 16 milímetros que se había comprado años antes para filmar las vacaciones de su familia y durante toda la masacre la llevó escondida dentro de su bolso de la iglesia para filmar absolutamente todo. En total, filmó 105 minutos. Cuando terminó la masacre, le dio el material a otro miembro del Comité Internacional que sacó las latas de China escondidas dentro del forro de su sobretodo. Ese hombre, George Fitch, viajó a Estados Unidos con las películas pegadas al cuerpo durante todo el cruce del Pacífico. Una vez en destino, organizó proyecciones privadas para miembros del Congreso, para la Cruz Roja y para el Ejército. Hoy, ese material, restaurado por la Universidad de Yale en los años 90, es la única filmación contemporánea de la masacre de Nankín que existe en el planeta. Y cabe destacar que el mundo se enteró de lo que estaba pasando mientras todavía estaba pasando. El 18 de diciembre de 1937, 5 días después de la caída de la ciudad, la portada del New York Times publicó un reportaje donde se describía en detalle lo que el ejército japonés estaba haciendo. Al día siguiente, el Chicago Daily News publicó otro reportaje similar que coincidía en prácticamente todo. La información, entonces, no era secreta. Estaba en las portadas de los principales diarios del mundo occidental. Y aún así, la respuesta política internacional fue esencialmente ninguna. El gobierno estadounidense protestó formalmente recién cuando un buque de guerra norteamericano fue bombardeado por aviones japoneses en plena masacre. Pero por esa masacre en sí, casi nadie se manifestó oficialmente. Las potencias democráticas estaban concentradas en Berlín, donde se estaba consolidando un régimen que iba a poner en marcha su propia maquinaria de exterminio en cuestión de años. Y esa indiferencia internacional tuvo una consecuencia concreta. Le dio al ejército imperial japonés la confirmación de que la lógica del castigo colectivo, del crimen sistemático, de la disolución de toda diferencia entre combatiente y civil, no iba a tener un costo internacional. Y lo que vino en los 7 años siguientes fue Nankín, pero multiplicado. En diciembre de 1938, un año exacto después de la masacre, el propio emperador Hirohito firmó personalmente la aprobación de una operación militar en el norte de China conocida como Sanko-Sakusen, una directiva de 3 palabras que se traducían como matar todo, quemar todo y saquear todo. La operación se aplicó durante años contra aldeas chinas sospechadas de simpatizar con la guerrilla comunista. Las estimaciones académicas hablan de hasta 2,5 millones de civiles muertos solo por esa operación. En paralelo, en una base militar secreta cerca de una ciudad china, se instalaba la llamada Unidad 731, un programa de experimentación biológica con seres humanos. Prisioneros chinos, coreanos, soviéticos y después también estadounidenses eran usados como sujetos de prueba para estudiar enfermedades, congelaciones, vivisecciones o el efecto de armas químicas. Las cifras de víctimas se mueven entre 3.000 y 12.000 personas. Cuando terminó la guerra, el ejército estadounidense le dio inmunidad a los oficiales que dirigían esa unidad a cambio de quedarse con sus datos y ninguno fue procesado.
Tiempo después, cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, los aliados organizaron un tribunal militar en Tokio para juzgar a los responsables de los crímenes de guerra. 28 oficiales japoneses de alto rango fueron acusados. 7 fueron condenados a muerte. Entre ellos estaba el general Iwane Matsui, el sinófilo enfermo de tuberculosis que había llegado tarde a la ceremonia de victoria de Nankín y había denunciado a sus propios oficiales cuando se enteró de lo que habían hecho. A pesar de eso, el tribunal lo declaró culpable, no por haber ordenado la masacre, sino por no haber sido capaz de detenerla. Lo ahorcaron el 23 de diciembre de 1948 junto con el ex primer ministro Hideki Tojo. En paralelo, en la propia Nankín, otro tribunal, esta vez chino, juzgó a los oficiales que habían estado en terreno. El general Isao Tani, los 2 subtenientes de la competencia de 100, Mukai y Noda, y todos fueron fusilados. El hombre que muchos historiadores consideran el verdadero responsable operativo de Nankín, el príncipe Yasuhiko Asaka, tío político del emperador Hirohito y comandante temporal de la operación durante los días más duros de la masacre, no fue procesado nunca. Y es que el general Douglas MacArthur, jefe del Comando Aliado en el Pacífico, había decidido que toda la familia imperial japonesa debía quedar fuera del proceso para no desestabilizar al país durante la ocupación. Asaka vivió libre, jugando al golf en clubes exclusivos de Tokio, hasta su muerte en 1981, a los 94 años. Al emperador Hirohito, por la misma razón, tampoco se lo procesó. Murió en 1989 como jefe simbólico del Estado y sin haber respondido nunca formalmente por lo que ocurrió bajo su mandato. Y esa impunidad selectiva, donde los oficiales subalternos son colgados y los responsables imperiales quedan a salvo, es uno de los elementos que va a complicar durante todas las décadas siguientes la posibilidad de que Japón haga un duelo claro con su propia historia. Y es que después de los juicios vinieron 30 años de silencio. Es uno de los hechos más raros de la posguerra asiática. Durante las décadas del 50, 60 y buena parte del 70, ni Japón ni China hicieron ruido sobre lo que había pasado, cada uno por sus propios motivos. Japón, ocupado por Estados Unidos hasta 1952, se reconstruyó económicamente como aliado clave de Washington en la Guerra Fría, y ningún gobierno estadounidense quería incomodar a su nuevo aliado removiendo culpas demasiado pesadas. Hasta los libros de texto japoneses de esa época mencionaban la guerra en China en términos vagos, sin detalles y muchas veces sin siquiera la palabra masacre. China, por su lado, atravesó en los mismos años un terremoto interno, el gran salto adelante, la revolución cultural y el cierre completo del sistema educativo durante una década. No había espacio institucional para hacer memoria de Nankín. El silencio recién empezó a romperse a fines de los 70 en un lugar bastante inesperado: un templo. Y es que en Tokio hay un santuario sintoísta llamado Yasukuni, donde se honra a los soldados japoneses muertos en las guerras. La idea es que ahí no se entierra a nadie, sino que se consagran sus almas. Quedan espiritualmente dentro del santuario y el Estado japonés los honra como héroes nacionales. En 1978, los sacerdotes hicieron algo que mantuvieron en secreto durante meses. Consagraron las almas de 14 criminales de guerra clase A, entre ellos el general Iwane Matsui y el ex primer ministro Hideki Tojo. De esa manera, ahora los responsables máximos de la guerra y de la masacre estaban oficialmente entre los héroes. Cuando se supo, el escándalo internacional fue inmediato, y desde entonces, cada vez que un primer ministro japonés visita el santuario en una ceremonia oficial, China y Corea protestan. De hecho, en paralelo a estas protestas, durante los años 80 empezó otra batalla, igual de simbólica pero mucho más larga: la batalla de los libros de texto. En 1982, el Ministerio de Educación japonés rechazó la palabra agresión en un manual escolar para describir lo que el ejército japonés había hecho y sugirió cambiarla por avance. Hubo escándalo, gobiernos chinos y coreanos protestando y todo llegó a las Naciones Unidas. La palabra fue restaurada después de meses de presión, pero la batalla por cómo se enseñan en Japón los crímenes de Nankín no terminó ese día. Volvió cíclicamente todo el tiempo, sobre todo en los 90 y en los 2000, y hasta sigue en disputa al día de hoy. Hay manuales japoneses actuales que mencionan la masacre con sus cifras documentadas y otros que apenas la mencionan en una frase y sin contexto. Además, una franja minoritaria pero visible de intelectuales japoneses, académicos, exmilitares y políticos conservadores vienen sosteniendo durante décadas que la masacre sencillamente no existió, o que existió en escala mucho menor. Dicen que las cifras están infladas, que las fotos están manipuladas y que los testigos simplemente mienten.
y sus argumentos se cruzaron en 2006 con una sobreviviente en particular, una mujer china llamada Xia Shuqin, que tenía 80 años en ese momento. Ella había sido bayoneteada 3 veces a los 8 años por soldados japoneses que esa misma tarde habían asesinado a 7 miembros de su familia. Logró sobrevivir escondida bajo los cuerpos y décadas después, en los años 90, había dado testimonios públicos del crimen, y un historiador japonés negacionista la había acusado en un libro de haber inventado todo. Acto seguido, Xia lo demandó por difamación en tribunales japoneses, y después de 3 años de juicio, el 5 de febrero de 2009, la Corte Suprema de Japón falló a favor de ella, y le ordenó al historiador pagarle 4 millones de yenes de indemnización y reconocer que su testimonio era veraz. Fue una de las pocas veces, en 80 años de disputa, en que un tribunal japonés le dio formalmente la razón a una víctima sobre un negacionista. Y lo que terminó de reabrir el tema en Occidente vino de un libro. En 1995, una periodista chino-estadounidense de 27 años llamada Iris Chang empezó a investigar lo que había pasado en Nankín. Sus abuelos habían huido de la ciudad en 1937, días antes del asalto, y le habían contado absolutamente todo. Chang se metió en archivos universitarios, viajó a Nankín, entrevistó a sobrevivientes y recuperó los diarios olvidados de John Rabe, que estaban en manos de la nieta del nazi alemán. En 1997 publicó The Rape of Nanking. Fue un best-seller mundial. Y para muchísima gente que no había oído hablar nunca de este hecho, sobre todo público occidental, ese libro fue el primer contacto con la historia. A Chang la respuesta política china le abrió las puertas, pero la japonesa fue muy distinta. Recibió amenazas de muerte, negacionistas la persiguieron en universidades, salieron a desmentirla en televisión y le bloquearon presentaciones en Japón. Tiempo después, en 1985, China inauguró en la propia ciudad de Nankín un memorial a las víctimas de la masacre. Lo amplió en 2007 hasta convertirlo en uno de los museos de memoria más visitados de Asia. Y en 2014, el gobierno estableció por decreto que cada 13 de diciembre pasaría a ser oficialmente el Día Nacional de Conmemoración por las Víctimas. Cada 13 de diciembre, desde entonces, en Nankín suena una sirena al mediodía durante 1 minuto entero. John Rabe volvió a Alemania en 1938. Lo primero que hizo al llegar fue dar conferencias públicas sobre lo que había visto en Nankín. Realizó algunas y luego la Gestapo lo arrestó. Le confiscaron los documentos, le prohibieron hablar del tema y lo interrogaron durante días. Y es que el gobierno alemán no quería que su aliado japonés quedara expuesto. Rabe firmó un documento comprometiéndose a no volver a hablar públicamente del tema y guardó los diarios y las fotos en una caja en el sótano de su casa. Cuando terminó la guerra, en 1945, perdió el trabajo en Siemens por su afiliación al partido nazi. Acto seguido, le quitaron la pensión y lo expulsaron de la asociación profesional a la que pertenecía. Así, él y su familia cayeron en una pobreza extrema en una Berlín bombardeada de la posguerra. En 1948 le escribió una carta a un colega en China preguntando si alguien lo recordaba. La carta llegó al alcalde de Nankín y la ciudad que él había ayudado a salvar 10 años atrás organizó una colecta espontánea. Reunieron $2.000 estadounidenses, lo que era una fortuna en la Alemania de posguerra, y a partir de ese momento, todos los meses hasta su muerte, le mandaron un paquete con comida y dinero desde la otra punta del planeta. Murió de un infarto el 5 de enero de 1950 en Berlín. Su tumba, que estaba en un cementerio en ese lugar, fue trasladada simbólicamente a Nankín en 1997 cuando se redescubrieron sus diarios. Minnie Botrin se quedó en Nankín hasta mayo de 1940. Después de la masacre, intentó volver a la rutina académica, pero quedó anímicamente destrozada. El diario que llevó durante esos años, conservado en la Universidad de Yale, registra ese deterioro. Insomnio, pesadillas, episodios de llanto incontrolable y la culpa por las chicas que no había podido salvar y por las decisiones imposibles que había tenido que tomar, como entregar algunas para salvar a otras. En mayo de 1940 sufrió un colapso nervioso completo y la enviaron a Estados Unidos para tratarse. Ahí la diagnosticaron con lo que hoy llamaríamos depresión severa con trastorno de estrés postraumático.
El 14 de mayo de 1941 cerró las ventanas de su departamento, abrió la llave de gas y se acostó en la cama para no volver a despertar nunca más. Tenía 54 años. Su tumba dice en chino, Diosa Misericordiosa de Gingling, el nombre que le pusieron las refugiadas que ella había protegido. Iris Chang, la periodista que publicó el libro, siguió investigando crímenes de guerra. Recibió amenazas constantes, empezó a tener insomnio, episodios paranoides y depresión. En 2004, durante un viaje que hizo para investigar para un libro que nunca terminaría, sufrió un colapso psicótico, la internaron y fue diagnosticada con trastorno bipolar. Al poco tiempo, manejó hasta una ruta del condado de Santa Clara a California, estacionó el auto al costado del camino y se disparó con un revólver antiguo que se había comprado 3 días atrás. El general Tang Shen-chi, el chino que escapó la noche del 12 de diciembre, sobrevivió a la guerra civil china y se reconcilió con el régimen comunista de Mao. Vivió en Beijing en relativa tranquilidad hasta 1970, cuando murió de causas naturales a los 81 años. Xia Shuqin, la sobreviviente que había sido bayoneteada 3 veces a los 8 años, la que demandó al historiador negacionista y ganó, vivió hasta 2024. Murió a los 95 años en Nankín, en su cama, rodeada de su familia. Siempre dijo exactamente lo mismo en cada entrevista. No quiero perdón, quiero que no se olvide. Hay una foto que sale en cualquier libro que hable de la guerra de Japón contra China. La sacó un fotógrafo chino llamado H.S. Wong el 28 de agosto de 1937, 4 meses antes de Nankín. Está tomada en los rieles de la estación principal de Shanghái después de un bombardeo japonés. En el centro de la foto hay un bebé sentado en el piso, con la ropa quemada, llorando. Sus padres acaban de morir, presumiblemente en ese bombardeo. La foto se publicó en la revista Life y en cientos de diarios alrededor del mundo. En su momento fue una de las imágenes más vistas del siglo XX. Generó indignación, cartas al director y campañas humanitarias, pero nada de eso sirvió. 4 meses más tarde, el ejército japonés que había hecho el bombardeo del que ese bebé era sobreviviente, entró en Nankín e hizo lo que hizo. Y el mundo otra vez miró, se indignó y nuevamente no hizo nada. Y esa es la pregunta que queda resonando. ¿Por qué algunas atrocidades se convierten en relato central de una época y otras, como estas, quedan en disputa casi que permanente? ¿Por qué Hiroshima tiene Memorial Mundial y Nankín, documentada en tiempo real por testigos extranjeros y filmada por un pastor con una cámara escondida, tardó 60 años en volver a los libros de historia? Nankín no terminó en febrero del 38 cuando el ejército japonés restableció el orden. Tampoco en 1948 cuando ahorcaron a Matsui. Tampoco en 1985 con el Memorial, ni en 2009 con el juicio de Xia Shuqin. Es algo que sigue abierto. Y mientras esta historia siga abierta, conviene contarla. Porque las que se dejan de contar son las que vuelven a pasar. Diario del Colapso, el resumen mensual de acontecimientos globales que estoy realizando, ya está disponible para miembros del canal. En tiempos donde las noticias duran solo un par de horas, decidí mantener un archivo y registro del año entero. Además, ya pueden adquirir las entradas para las próximas presentaciones en vivo de Historias Innecesarias.